los sacerdotes, pues quizás ponemos más hincapié en la mesa eucarística, pero es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia quiere y ama con el mismo ardor la palabra de Dios y la Eucaristía. Nos ponemos de pie para invocar al Espíritu Santo, que es el motor, el que hace posible que nosotros tengamos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu. Oh Dios, que ha adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos, por favor. Muy bien. Espero que hoy se vean mejor. Las letras se puedan leer. He estado esta mañana procurando engrandarlas lo más posible para que así pues estemos más cómodos todos, ¿verdad? Sobre todo los que están atrás. Esas letras las ven, ¿no? Todas. Las grandes. Si se apagan las luces se ve mejor. Pues yo desde acá no puedo. Muy bien. De todas formas, lo más importante no es lo que está puesto ahí. Ayer el padre Danilo me interrumpió cuando yo estaba terminando. No, es broma. Se acababa el tiempo y había que cortar, y cortó en el momento justo. Ayer vimos, si os acordáis, cómo se escribió el Evangelio de Juan y las cartas, y vimos también cómo estaba conformada esa comunidad, ese grupo, esos círculos joánicos, cómo fueron desarrollándose, cómo iban admitiendo, asumiendo a grupos, ¿verdad? Y cómo pues vivían ellos su fe y se relacionaban con los demás grupos, cristianos, no cristianos, etc. Pero no dijimos nada del escrito, o no dijimos casi nada del escrito en sí. Entonces hoy, antes de empezar con el Apocalipsis y resumiendo algunas cosas, quitando algunas cosas que tenía preparado pero que no da tiempo, pues vamos a intentar ver primero algunos rasgos del Evangelio de Juan y por otro lado haremos una pequeña introducción, aunque sea más breve, al libro del Apocalipsis, al menos para que se nos quite el miedo a abrir ese último libro de la Biblia, ¿de acuerdo? Bien, entonces empezamos por el Evangelio de Juan. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir que está escrito en griego. Esto puede parecernos a nosotros un poco extraño, porque para nosotros la Biblia está en español, como mucho en inglés, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento está escrito todo en griego. Hay algunos autores que han intentado decir y explicar que el Evangelio de Juan estaba escrito en arameo o en hebreo, pero ha sido imposible demostrarlo. Tenemos testimonios antiguos, antiquísimos del Evangelio de Juan.
tantos como algunos papiros de finales del siglo I o principios del siglo II. Acordaros que decíamos ayer que el Evangelio estaba escrito en torno al año 90, 100, ¿verdad? Entonces hay algunas muestras de finales del siglo, no se sabe exactamente, con seguridad no se sabe, principios del siglo II. Esto quiere decir que se transmitió muy rápido. No solo se escribió, sino que interesó en muchos sitios tener una copia de este Evangelio. Y después lo encontramos escrito en los grandes códices, que son los primeros libros, podemos decir, del siglo IV. El códice sinaítico, al menos nos suena, ¿verdad? El códice vaticano, el occidental, que ya es del siglo V. Tenemos un texto bien transmitido y fiable. Los libros bíblicos, algunos pues tienen muchas diferencias de un manuscrito a otro. En el Evangelio de Juan no tenemos tanta diferencia. Y una cosa interesante, que lo digo ahora para después, es que todos presentan el mismo orden de los capítulos. Y ahora después veréis por qué digo esto, que puede parecer un dato sin sentido. Lo digo porque en el Evangelio de Juan encontramos algunas tensiones o contradicciones que los expertos llaman, como pone ahí, aporías. ¿Lo leen bien o no? No se ve. Está muy blanco. Bueno, yo sé que no importa, pero yo quiero para mañana poder mejorarlo, ¿de acuerdo? Lo verde de atrás no deja ver lo blanco. Pero así sí, eso sí. Muy bien. Pues bueno, los expertos señalan 11 aporías, 11 contradicciones importantes. Nosotros no las vamos a ver todas porque no tenemos tiempo. Pero fíjense cómo acaba el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Jesús realizó, lo pueden buscar también en su Biblia si quieren, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso sí lo veis, ¿no? ¡Qué tranquilidad! Fijaros, ¿es un buen final para un libro? Sí, ¿no? Un buen final después de contarnos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, termina con esto, ¿no? He escrito todo esto para que creáis en Jesús y tengáis vida en su nombre. Pero el Evangelio de Juan no termina ahí. El capítulo 21 dice, después de esto, así una manera un poco brusca de continuar la narración, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos en la orilla del mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Hay ahí una pequeña contradicción, ¿no? Ha terminado, ha concluido y de repente el Evangelio continúa de nuevo. Ayer os explicábamos, ¿verdad?, que el capítulo 21 había sido añadido y aquí lo vemos más claro. Pero no son lo único. Por ejemplo, si yo os pregunto, ¿Jesús bautizaba? ¿Vosotros qué me respondéis? ¿Sí o no? Que levante la mano, que diga que sí, quien diga que sí. Bien. Pues esto no lo veis porque está muy pequeño, pero no importa. En el capítulo 3, 22 al 23, leemos: después de esto, se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y allí se estaba con ellos y bautizaba. Así que los que han levantado la mano, un premio para vosotros. ¿O no? Porque fijaros lo que dice en el capítulo siguiente, capítulo 4, 1 al 3.
Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Entonces, ¿a quién le damos el premio? ¿Bautizaba o no? Aquí dice que no. En el primero ha dicho que sí. ¿Una contradicción? Pues no sabemos. Más contradicciones. Una muy clara, o sea, una tensión muy difícil de resolver es el orden de los capítulos 5, 6 y 7. Por eso antes he dicho que todos los textos, todos los manuscritos antiguos presentan el mismo orden. ¿Por qué? Fijaros, en el capítulo 5, los que han estado en Tierra Santa seguramente han estado en la piscina probática, en la iglesia de Santa Ana, ¿se acuerdan? Y al lado estaba la piscina donde Jesús cura al paralítico, que estaba allí 38 años, ¿verdad? Eso está en Jerusalén, sin ningún remedio, porque es donde está la piscina probática. Y después de sanar al paralítico, Jesús tiene una discusión con los fariseos acerca del sábado, porque resulta que aquel día era sábado. Entonces empiezan a hablar un rato grande. En el capítulo 6 se nos traslada a Jesús a Tiberíades, al lago de Tiberíades, y en Cafarnaún. En el capítulo 6 se nos cuenta la tempestad calmada, ahí no sé si se intuye, ¿no? Jesús y Pedro en el cuadro. Y después nos cuenta un discurso largo en Cafarnaún sobre el pan de vida. Jesús se llama a sí mismo, ¿no?, el pan de vida. Pero en el capítulo 7, Jesús sigue discutiendo sobre el mismo tema del capítulo 5 con los fariseos. Entonces, algunos expertos dicen, pues es que el capítulo 6 se le escurrió y lo pusieron en el sitio donde no estaba. Pero ya hemos dicho que todos los manuscritos tienen el mismo orden, así que es otra contradicción más. Y así podríamos señalar hasta 11. Otra. Por ejemplo, en el capítulo 13, en la última cena, cuando Jesús está hablando con los discípulos, Simón Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? Y Jesús le responde, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Y continúa hablando. Y en el capítulo 16 todavía Jesús sigue hablando en el mismo discurso, el más largo de todo el Evangelio, y dice, os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. ¿Os acordáis que ayer decíamos que Jesús siempre dice al Padre que me ha enviado? Pues ahí lo tenemos. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Pues se lo ha preguntado Pedro. ¿Veis? Vemos lo que quería señalar. Bien, como digo, podíamos seguir, pero no lo vamos a hacer. Esto nos señala que en el Evangelio no ha escrito una sola persona, y ayer lo veíamos, ¿no?, que había sido en varias ocasiones. Hoy vemos el caso práctico de cómo descubrimos eso que hemos dicho, que está escrito por varias manos. Pues ya lo vemos, ¿no? Una misma persona no puede decir ¿dónde vas? Y después decir nadie me pregunta a dónde va. Bien, esto lleva a algunos que piensan que se ha cambiado el orden de los capítulos. A nosotros eso
no nos interesa. Lo que nos interesa es ver que el Evangelio tiene una lengua y un estilo propios. Fijaros, nosotros estamos acostumbrados a acercarnos al Evangelio de Juan pensando que es una obra de un talante teológico importante, ¿verdad? Normalmente siempre pensamos y expresamos que es el Evangelio teológico por excelencia, ¿no? Se representa con un águila, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, porque es como que sobrevuela, ¿no?, las profundidades, ¿no?, y tiene una visión como de águila, ¿no?, que encuentra muy bien, eso es verdad. Pero el lenguaje es sumamente sencillo e incluso desde un punto de vista literario lo podríamos calificar como pobre. ¿Por qué? Pues fijaros, porque utiliza básicamente 1000 palabras. No sé si ustedes han aprendido el inglés con 1000 palabras. En España había un curso que era el inglés con 1000 palabras, y el que aprendía inglés con 1000 palabras no lo aprendía muy bien. Acá lo tienen más fácil, ¿eh? Aquí en la calle se escucha ya el inglés. Algunos piensan que esta pobreza viene de ese venir del arameo, pero no es así. Es seguramente una influencia semítica, es decir, los que escriben el Evangelio tienen una influencia hebrea, piensan en hebreo, podemos decir, pero escriben en griego. Esto es sencillo de entender, pero no es una traducción, no tenemos que empeñarnos en encontrar una traducción del arameo. Está escrito en griego koiné. ¿Eso qué es? No se asusten. El griego koiné es el griego común. En el lenguaje griego tiene varios dialectos y que casi no se entendían entre sí. Entonces se decide escoger un griego común para toda Grecia, y después ese es el griego que se extiende, se simplifica. Es en la época de Jesús un poco como el inglés. El que quería viajar por el mundo tenía que saber inglés, tenía que saber griego. Algunos incluso creen que Jesús, si trabajó en Séforis, como decíamos ayer, podría saber griego o al menos manejarse, aunque él hablaba arameo en casa y seguramente sabría leer hebreo en la escuela. Bien, está escrito en este griego koiné, que es sencillo. Como hemos dicho, solo encontramos 1000 palabras diferentes. La frase más larga es muy bonita, que es el comienzo del capítulo 13, y es una frase muy bonita. Yo quiero transmitiros una cosa con esto, y es que es un lenguaje, no voy a decir de niño, pero para que comprendan. Cuando yo aprendí griego, utilizamos el Evangelio de Juan. Las primeras, o sea, es un lenguaje sencillo. Hombre, tienes que aprender griego para leerlo, pero no es una obra literaria difícil de interpretar, sino que es sencillo, es llano. Tiene un estilo directo y una sintaxis elemental. No hace frases muy complicadas. Es, como he dicho, un lenguaje para poderlo aprender. Y tiene además un vocabulario muy unitario. Es decir, no hay diferentes estilos según el personaje, ¿no? Un buen escritor es capaz de poner en un personaje un estilo, unas palabras. Juan no, para Juan todo el mundo habla igual, los conceptos son compartidos. No hay distinción a veces entre el mismo evangelista y el lenguaje de Jesús. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vais a comprender muy bien. Pero
Dicho todo esto, que parece restarle importancia, el Evangelio tiene un lenguaje y un estilo con un encanto de una obra madurada, contemplada durante mucho tiempo y amada. Explicábamos ayer cómo le daban vueltas y profundizaban, ¿no? Y eso se deja ver incluso en el estilo. Se trata de una obra en la que las frases y los giros se repiten como una monotonía grandiosa que va acercándose al centro, que es Jesús, con fe y reverencia. Y en eso le debemos mucho a todos los discursos. Si los leen, van viendo cómo dan vueltas y vueltas al tema para acercarse al núcleo, que es Jesús y su relación con Dios Padre. Pero, aunque parezca que le he quitado importancia, como digo, el Evangelio sabe utilizar recursos literarios y nosotros vamos a ver algunos por encima. Hay un recurso que nosotros no utilizamos en nuestra literatura, no suele utilizarse, que es la inclusión. Padre, ¿eso qué es? Pues es comenzar y terminar un texto con una misma expresión o una misma palabra. Aquí lo tenéis claro, en Juan 4:45. Fijaros, dice: volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Y nos cuenta la historia, ¿no?, de la curación de este hijo. Y continúa, ¿no? Creyó el hombre, el padre comprobó que era la misma hora que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, antes han dicho, ¿no?, en Caná, donde convirtió el agua en vino, que es el primero de los signos, ¿no?, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¿El evangelista podría haber evitado decir esto? Sí, ¿no? No nos importa, no nos aporta ninguna información más. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya ha dicho que estaba en Caná. ¿Para qué lo utiliza? Pues para decir desde aquí hasta aquí, desde que digo Galilea hasta que vuelvo a decir Galilea, es un texto, es un todo. ¿Lo entienden? Esto ocurre con mucha frecuencia en la Biblia. Es uno de los recursos más utilizados en la Biblia. Y existe, entre otras cosas, porque cuando se escribió la Biblia no había márgenes en el texto, no se dejaba hueco, porque había que el papiro o el cuero de los animales que se utilizaba era muy caro. Entonces había que aprovechar al máximo, no se dejaba un espacio, sino que se jugaba con estos recursos para decir: de aquí hasta aquí ya no leas más, mañana sigues. Otros recursos, pues las narraciones. En el Evangelio encontramos largas narraciones, por ejemplo el capítulo 4, que ya lo vamos conociendo, el capítulo 9, el capítulo 9 que nos cuenta la curación del ciego de nacimiento, o el capítulo 11, la curación de Lázaro. Presentan estas narraciones fuertes rasgos dramáticos, ¿no? Imagínense a Marta y a María, que han perdido a su hermano llorando, ¿no? Es algo bastante dramático. Y también se utiliza el sentido del suspense. Por ejemplo, en ese mismo capítulo 11, ¿no?, Jesús, sabiendo que Lázaro estaba enfermo, espera 4 días más para ir, para que ya esté muerto, y no sabemos qué va a pasar. Y las narraciones tienen una clave en el Evangelio de Juan, y es que suelen estar unidas a los discursos que hace Jesús. Y nos narra una situación y Jesús después continúa con un discurso. En el capítulo 5, un discurso o con un diálogo.
Esto es muy interesante, porque están normalmente unidas temáticamente. Bien, en Juan 6 lo vemos muy claro. Jesús multiplica los panes, hace la tempestad calmada, es decir, que es el que nos sosiega, el que nos hace, sin él no podemos hacer nada, y después vemos el largo discurso del pan de vida, unido a eso, a que ha multiplicado los panes y que ha calmado la tempestad. ¿Entendéis? Muy bien, me alegro. Los discursos también son muy interesantes en el Evangelio. No se parecen en nada a los discursos de los sinópticos. Nosotros estamos acostumbrados sobre todo en la Eucaristía, a leer discursos de Mateo o de Marcos o de Lucas, en el que suelen ser, iba a decirlo muy técnicamente, suelen ser textos breves que empiezan y acaban, ¿no? Una parábola pues suele ser corta. Si pensamos en la parábola del tesoro escondido, ¿no?, o la de la red, son parábolas cortas que podemos leer, muy breves. En el Evangelio de Juan los discursos son larguísimos. De hecho, tenemos que ir cortándolos para leerlos en misa, porque si no estaríamos muchísimo tiempo. Los discursos joánicos tienen... qué pequeño está esto, no lo he cambiado. Perdón, no importa, yo lo explico. Los discursos de los sinópticos, el sermón de la montaña, habla de ¿cuántas cosas? De un montón, ¿no? Comienza con la bienaventuranza, después son la sal de la tierra, está el Padre Nuestro, está si tu hermano te ofende, no. Está, un montón de temas. En el Evangelio de Juan, el discurso normalmente habla de una cosa, de un solo tema, y se centra normalmente en la relación entre el Padre y Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 16, ¿no? Esto está muy, muy pequeño, no pasa nada. Pues yo lo había cambiado. Prometo que lo he cambiado. Bien, el capítulo 16 nos habla nos explica cómo se ponen por escrito, cómo se ponen estos discursos. Fijaros, lo leo, lo escucháis. Se está Jesús despidiendo de sus discípulos, les dice: mucho os tengo que decir todavía, pero ahora no podéis cargar con ello. Es el versículo 12. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Jesús les dice: vosotros ahora no lo podéis entender todo. Estos discursos, al fin y al cabo, son una obra del Espíritu Santo, porque dice: pues no hablará por su cuenta, el Espíritu no va a decir lo que a él se le sugiera, sino que hablará de lo que oiga. El Espíritu en la Trinidad está escuchando el amor de Dios Padre al Hijo, y os anunciará lo que ha de venir. El Espíritu es el que escribe y pone en la pluma de los discípulos estas palabras, estos discursos de Jesús. Hay una cosa curiosa, y es que en algunos momentos el discurso que está dando Jesús, el diálogo que está teniendo Jesús, por ejemplo, esto lo vamos a ver muy bien mañana con Nicodemo, el discurso se convierte en un monólogo. Él está hablando con Nicodemo y de repente deja de preguntar Nicodemo y habla y ni siquiera parece que sea Jesús el que habla. Fijaros, yo lo tenía esto mucho más grande. Aquí viene. ¿Ven? Yo he hecho mi trabajo. En el capítulo 3, en el versículo 9 adelante, ¿no?, respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser esto?
Jesús le respondió: tú eres el maestro de Israel, no sabes, en verdad te digo. Y continúa, ¿no? Y dice: si al deciros estas cosas, ahí sigue hablando, ¿no? Al deciros estas cosas, no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino que el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente, y ahora continúa hablando Jesús, no sabemos si es Jesús, pero ya Nicodemo, el pobre, no habla más. Y Jesús sigue hablando. Un recurso muy importante, otro rasgo interesante del Evangelio de Juan es el malentendido. ¿Esto qué es, padre? A ver si lo vemos. Ahí tenéis a Jesús con Nicodemo, porque vamos a seguir con él. Fijaros, cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo, le dice: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto, lo ven ahí que está más marcado, ¿no? No puede ver el reino de Dios. Esa palabra de lo alto, en griego, puede significar de lo alto o de nuevo. Son las cosas del idioma, ¿verdad? No nos vamos a meter. Cada idioma tiene sus características. Y Jesús lo está empleando precisamente para crear un malentendido. Nicodemo dice: ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? Entonces lo interpreta solo en el sentido de nacer de nuevo. No está entendiendo que Jesús se refiere a nacer de arriba. Y Jesús le responde: en verdad te digo, y le explica lo que significa nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu, del bautismo, no lo vamos a pensar que lo que significa. Entonces, como esto, hay muchas veces en el Evangelio que cuando Jesús está hablando con alguna persona, la persona no lo entiende o lo malinterpreta, por eso decimos malentendido. Pero es curioso porque le sirve a Jesús para seguir explicando. Por ejemplo, muy claro con la samaritana, ¿verdad? Siempre la samaritana interpreta, Jesús está hablando a un nivel y en este caso la samaritana está hablando al otro. Pero le viene bien a Jesús para ir tirando de la persona para que vaya comprendiendo cada vez más el mensaje que él trae. ¿Entienden? Me alegro. Esto sigue, ¿eh? Bueno, ahí no hace falta. Dice: no te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. Y en el mismo texto hay otra palabra que significa dos cosas. Dice: el viento. La palabra viento en griego, esto lo saben ustedes aunque no lo crean, se dice neuma. Vosotros todos vuestros carros tienen neumáticos, porque están hechos ¿de qué? De aire por dentro, ¿no? Pues bien, el espíritu también se dice neuma. Entonces, cuando dice el viento, ahí, ¿qué está diciendo Jesús? ¿El viento o el espíritu? Pues las dos cosas. Está diciendo las dos cosas al mismo tiempo. Nicodemo sigue sin entender, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque sigue malentendiendo. Yo creo que con este ejemplo lo han entendido muy bien ustedes. También utiliza el Evangelio la ironía. Hay muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando los enemigos de Jesús están diciendo: cuando aparezca el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Y sabemos de dónde es. Eso creen de saber ellos, porque Jesús no viene de donde ellos creen, no viene de Nazaret. Jesús, en el Evangelio de Juan, viene de la derecha del Padre, ¿no? Así comienza el Evangelio, ¿no? El prólogo nos cuenta que Jesús estaba a la derecha del Padre, la palabra de Dios estaba a la derecha y después se encarna. Pero es muy claro, muy evidente en
clarísimo el juego de la ironía en el diálogo con Pilato, ¿no? Tú eres rey, tú lo dices, yo soy rey. Ahí juega con dos maneras de ser rey y sobre todo con ese título, ¿no?, que ponen encima de la cruz. No pongas este es rey, sino este ha dicho yo soy rey. Y la ironía dice, bueno, lo escrito, escrito está. ¿Lo entienden? Ahí hay un juego irónico tremendo. Muy bien, pues los que escribían el Evangelio de Juan tenían ironía. Es muy interesante también los símbolos que se utilizan en el Evangelio, porque son también un rasgo característico. Por ejemplo, lo utilizan siempre para expresar sus ideas teológicas. Es una técnica para que podamos acceder al mensaje evangélico estableciendo un puente entre las experiencias cotidianas que tenemos todos y la revelación que nos trae el Evangelio. Por ejemplo, hay un símbolo muy curioso, sobre todo en la segunda parte del Evangelio, que es el discípulo amado. De esto también hemos escuchado hablar todo, ¿verdad? El discípulo amado está presentado como el discípulo perfecto, el que sigue a Jesús en todos los momentos, en la cruz, y cuando Pedro lo está negando, él está allí al lado, ¿eh? Entonces, podemos pensar que más que un personaje, es un símbolo que nos ayuda, que nos pide a nosotros cómo tenemos que comportarnos. Pero no solo eso, por ejemplo, en los símbolos que utiliza cuando Jesús habla sobre sí mismo, él se identifica con realidades cotidianas. Entre otras cosas dice, no, yo soy la vid verdadera. Por eso he puesto ahí unas uvitas de mi pueblo. El pueblo de mis padres allá en Málaga es conocido por las uvas y por el vino. Pues bien, cuando Jesús habla y se identifica con el pan, con un pastor, con la vid, con la luz, cuando se identifica con todo esto, el que lee está siendo invitado a compararle con esas cosas y comprender qué enseñanza nos quiere decir. Y hay otro tipo de símbolos que utiliza, que nosotros llamamos los símbolos, el dualismo. Es decir, como el Evangelio de Juan presenta dos realidades que se chocan, la luz y las tinieblas, ¿verdad? Sale mucho. Arriba y abajo, lo hemos visto, ¿no? Nacer de lo alto, nacer. Este dualismo expresa un contraste que existe entre la aceptación de Jesús. Los que aceptan a Jesús, pues viven en la luz, son los de arriba, y los que no lo aceptan, que son los de las tinieblas, y se presenta de esta manera así muy radical, ¿no? O eres de la luz o eres de las tinieblas, para que los que están leyendo el Evangelio digan, tengo que tomar una decisión. Nosotros sabemos que los humanos no somos normalmente ni blancos blancos ni negros negros, somos grises, ¿no? Hay una escala de grises en la que nos movemos, pero el Evangelio de Juan juega con esto, y además de una manera fuerte, ¿no? El que cree en mí ya no será juzgado. El que no cree en mí ya ha sido juzgado. Qué susto, ¿no? Si ya ha sido juzgado, pero justo después da la posibilidad de volver a creer en Jesús, ¿no? Ese es el capítulo 5. Pero la idea es, ¿no?, tener ese choque delante para
para tener que tomar una decisión. Bien, pues con esto terminaríamos de haber visto más o menos cómo el Evangelio de Juan funciona, qué recursos. Ahora cuando lo leamos, pues podemos darnos cuenta de decir, uy, aquí está siendo irónico, aquí está utilizando, y nos va a ayudar porque con esos detalles el evangelista, los que escribieron el Evangelio, quiere transmitirnos cosas, quiere decirnos algunas cosas. De todas formas, mañana, cuando leamos y veamos el episodio con Nicodemo, pues podemos ir viéndolo con más profundidad. Ahora quiero hacer una pequeña introducción al Apocalipsis, que llamamos normalmente Apocalipsis de San Juan. Veremos si se lo podemos atribuir a un Juan o no. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Me dejan beber agua? Muy bien. Aquí también le he puesto la letra grande, ¿eh? Fijaros, el Apocalipsis es uno de los libros más leídos y comentados en la historia, sobre todo en la Iglesia antigua y en la Iglesia medieval. Tuvo una influencia enorme en el arte, y la sigue teniendo, en el románico, no sé si son muy dados al arte, a mí me encanta, y en el arte bizantino. Ahí tenéis un ejemplo de un Cristo que llamamos, lo que llaman los que estudian la historia del arte, Pantocrátor, ¿no? Todopoderoso, que refleja sin duda las visiones que nos cuenta el libro del Apocalipsis. En el siglo XX bajó un poco el interés y después empezó a subir hacia los años 60 y después ha ido pues subiendo y bajando. Es un libro de los más enigmáticos de la Biblia por su lenguaje, por la simbología, ahora que venimos hablando de los símbolos que utilizaba el evangelista Juan, y esto ha dado lugar a muchas interpretaciones diferentes, incluso a veces opuestas, desde fundamentalistas de grupos sectarios que lo leen y dicen ya viene el final del mundo, llevamos 2000 años esperándolo, llegará cuando tenga que llegar, a lecturas políticas de las comunidades de base latinoamericanas, no sé si acá hay estas comunidades que ven en el libro una crítica a los poderes injustos y un mensaje de esperanza profundo. Por eso el libro tiene una valoración discutida, ¿no? Unos lo alaban porque tiene una cristología muy profunda y porque tiene una carga de esperanza muy fuerte, mientras que otros lo denigran porque consideran que infunde miedo, que eso es un poco lo que aquí estábamos viendo, ¿verdad? Y porque puede ser o puede intentar y puede verse como poco coherente con el mensaje cristiano, esas imágenes de batallas, ¿no? Bien, vamos a intentar entonces nosotros ver algunos rasgos de este libro sin llegar a la profundidad para que se nos quite el miedo y que no se nos caiga de las manos cuando lo leamos. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que empezar diciendo que el Apocalipsis es una revelación profética para consolar a la Iglesia y fortalecer su esperanza. Fijaros, el libro del Apocalipsis lo podemos incluir dentro de una corriente que existe en la época, desde el siglo II antes de Cristo
hasta el siglo II después de Cristo, más o menos, en el que se escriben no solo este libro, sino otros muchos libros, con este lenguaje simbólico, extravagante, con cataclismos, que se va a acabar el mundo, que hay una lucha final entre los ángeles y los demonios, todo esto, ¿verdad? No es solo este único libro, pero este libro tiene unas características que lo distinguen de esta literatura. Participa de ella, pero es uno solo. Y uno de los rasgos importantes es que se presenta como una revelación profética, como Dios le revela a un profeta, a un vidente, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Pero lo hace con estas características: consolar a la Iglesia. No es infundir miedo, es lo contrario, y fortalecer la esperanza en un mundo mejor. Vamos a ir viendo. Si agarran la Biblia, en el capítulo 1:1 se nos cuenta esto, ¿no? Revelación de Jesucristo, y se hace a 7 iglesias en Asia Menor. Ayer veíamos, ¿no?, Asia Menor, ¿os acordáis? Turquía, y existieron esas iglesias. Entonces el Apocalipsis le está escribiendo, le está infundiendo a estos grupos de cristianos que viven su fe, cada uno en una ciudad, que se conocen evidentemente, aunque la comunicación no es como ahora, pero se conocían y compartían la fe, a cada una en esas 7 cartas que se dan en los 2 primeros capítulos, le va a transmitir una idea, y es que tienen problemas porque han abandonado su fe, y no lo deben hacer, sino que tienen que intentar vivir con la fuerza y la intensidad de años atrás esa fe. Y es una revelación como una profecía. Y tiene su origen en Jesús. No es el origen de un ángel, ni es, sino que viene del mismo Jesús, que es el que le da toda esta revelación a Juan. Ya veremos por qué digo Juan. Además, es el libro de la comunidad. Es un libro que tiene un protagonista que no es una persona, sino una comunidad, un grupo cristiano. Es el auténtico protagonista, quien lo lee y lo interpreta. En el prólogo, en las primeras, ¿no?, en el capítulo 1, versículo 3, ¿no?, vemos que alguien lee y otros escuchan, y se establece un diálogo, como en cualquier comunidad, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito. Hay un nosotros, entonces, detrás de todo este libro. Y además encuentra un ámbito privilegiado en la liturgia, seguramente en la celebración eucarística, que actualiza el sacrificio y la victoria del Cordero. En medio del libro del Apocalipsis aparece un Cordero degollado, dando su sangre, en la que nosotros lavamos nuestros pecados, ¿no? Se lava la ropa, y lavan la ropa en sangre y sale blanca. ¿Por qué? Porque el que lava la sangre del Cordero está resucitado, blanco. Bien. En este sacrificio, en esta liturgia, la comunidad se une a toda la iglesia terrena y celestial, y por eso hay, ¿no?, hay gente en el cielo, 144.000, y por eso están los ancianos al lado del trono. Hay
en la liturgia nosotros creemos, ¿no?, que nos unimos a toda la Iglesia, ¿no? La Iglesia triunfante, la purgante y la militante. Pues eso está reflejado en el libro del Apocalipsis. Y además es una obra, podemos decir, sapiencial. El autor nos llama a guardar silencio en momentos para poder interpretar y para poder madurarlo, ¿no? Se pide al lector un esfuerzo de concentración para saber descubrir con inteligencia, por debajo de una serie de elementos toscos, ¿no?, animales extraños, imágenes difíciles de comprender, las copas, las trompetas, que a nosotros nos resultan extraños, pero que seguramente evocaban y evocan realidades distintas que los hacen introducir en un mundo superior, que está más allá de lo que nosotros comprendemos, porque así es el cielo, ¿no? Algo que está más allá de lo que nosotros comprendemos. Un punto interesante, y aquí os voy a pedir disculpas porque he intentado buscar si en Puerto Rico ha habido martirio de cristianos y no lo he encontrado porque lo he buscado muy rápido. Sí que he encontrado que hay unos sucesos que no sé exactamente qué fueron, que llamamos los mártires de Puerto Rico, ¿verdad? O por lo menos así he encontrado, pero me parece que no son de estos políticos. Sí, ¿verdad? No pasa nada. No sé si es de un lado o de otro, no vamos a entrar, ¿eh? Pues siempre que hay un martirio hay dos posturas. Un segundo. Nosotros en la Iglesia sí tenemos una gran familia de mártires, ¿verdad?, que conocemos. No sé si, como digo, no sé si en Puerto Rico, pero la historia de la Iglesia desde el comienzo está regada por la sangre de los mártires, ¿verdad? Hoy mismo celebramos a San Cosme y a San Damián. ¿Hay algún Cosme? ¿Algún Damián? Bueno, pues son dos médicos que fueron martirizados. Así podríamos hablar, ¿no?, de miles, desgraciadamente, aunque para nosotros no sean unos testigos, que eso es lo que significa la palabra mártir, de la fe. Pues el Apocalipsis quiere ser memoria viva, recuerdo de los mártires que ya se estaban dando en aquella época. Son nuestros hermanos que fueron martirizados y el libro lo cuenta con mucho detalle. En muchísimas ocasiones habla de los mártires. Son degollados igual que el cordero. Por eso ahí veis en el dibujo, ¿no?, el cordero en el centro y los demás alrededor. Esto, son degollados como el cordero, pero vencieron también como el cordero. Aunque aparentemente no venzan, no ganen la batalla porque han muerto, el Apocalipsis nos dice no, ellos han vencido. Igual que Cristo venció, ellos pueden vencer. Es de una tremenda actualidad, porque en muchos lugares del mundo nuestros hermanos siguen muriendo, siguen siendo sacrificados por ser cristianos. Por eso es interesante leer también esto y comprender que están llamados a seguir. Y así nos lo presenta el libro del Apocalipsis, diciendo que el primero de los mártires fue Cristo, es el testigo fiel. Testigo, hemos dicho que significa, que se decía en griego, mártir. Muy bien. Además es un libro que invita al compromiso. Es una obra hasta subversiva, si queréis, contra los poderes políticos del imperio en aquel momento, que era el romano, y por extensión a todos los imperios.
porque el poder del imperio normalmente persigue y masacra al pueblo empobrecido porque no sigue los valores, o los antivalores si queréis, que engañosamente el imperio presenta. Es un libro no evasivo, es un libro que invita a soñar, pero no a descentrarse, sino que llama al compromiso de nuestra fe. Si hemos dicho, ¿no?, que sostiene a los mártires, pues la invitación es esa, es a que aunque nos llame el martirio, nosotros tenemos que seguir profundizando en nuestra fe. Hay una clave, que es que en aquella época, pues también como ahora, no resulta fácil ser fiel a Jesús y a su causa, ¿verdad? Por eso se presenta el Apocalipsis como dos proyectos: el imperio, el dragón rojo, ¿no?, y la mujer, que es la iglesia, ¿no?, que chocan, y el dragón rojo quiere comerse a la mujer, que es la iglesia tiene que pasar por el desierto y después llegará el momento en el que Dios la ponga en su sitio. ¿En cuál de los dos nos alistamos? ¿En el imperio o en la mujer? Y esa es la invitación que hace el libro del Apocalipsis, sabiendo que el final está en manos de Dios siempre y que no va a abandonar a los suyos. Tengo que acelerar un poco porque ya mismo termino mi tiempo. Esto es muy bonito. El libro del Apocalipsis, fijaros, nos daba miedo y sin embargo está repleto de bienaventuranzas, pero además que físicamente empieza y acaba con bienaventuranzas y contiene 7. Y eso es muy importante. Ahora después decimos por qué. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. Esta ya la hemos leído. En el 14, dichosos los muertos que mueren en el Señor. No las leemos todas porque no nos da tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. No corro, que están haciendo fotos. Venga, aquí ya están todas. De nada. Pero las tienen en la Biblia, no me las he inventado yo. Así que se leen el libro entero y la van señalando. Ah, bien. Estupendo. Igual que hemos hecho una introducción a los aspectos literarios de Juan, vamos a hacerla rápidamente también al libro del Apocalipsis. Fijaros, está escrito en griego. Eso es evidentísimo. Es un griego, sin embargo, muy difícil. Si hemos dicho que el de Juan era muy sencillo, el de Apocalipsis es difícil, pero no porque sea un nivel altísimo, sino porque tiene anomalías. No está escrito en un buen griego. El de Juan, aunque era muy sencillo, era un griego correcto. Esto ha llevado a los expertos a meterse en muchos problemas. Nosotros no lo vamos a pesar, nosotros lo vamos a saltar. Lo que está claro es que, igual que con el Evangelio de Juan, alguien con mentalidad hebrea redacta en estilo griego. Estas dificultades que os he dicho a veces son casi insuperables, es muy difícil. Yo, gracias a Dios, no me he dedicado a estudiar en grandísima profundidad este libro. Pero los usos de los modos, de los tiempos verbales, vuelve locos a los expertos. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el lenguaje del Apocalipsis es original y único, pero porque el que ha escrito quiere que sea así, es pretendido, porque el tema que está escogiendo, esta batalla de final, esta llamada a asumir la esperanza
a no dejarse llevar por las fuerzas del imperio, pide un lenguaje así, complicado, y hablar del cielo, ¿no? de cómo será la liturgia celestial. Este lenguaje, como digo, este mensaje requiere este lenguaje misterioso. Y además, no solo en el lenguaje, sino en el uso de los símbolos. En el centro del libro encontramos unos septenarios, es decir, la repetición de 7 veces las cosas, pero que la última incluye lo siguiente, es decir, las 7 trompetas, van a sonar las 7 trompetas, y la última trompeta es las 7 copas. Entonces, es un símbolo dentro de otro símbolo. Es una cadena que muestra cómo Dios lleva toda la historia en su mano. Bien. Vamos al símbolo, que yo creo que es una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en el libro. Hemos dicho que el Apocalipsis se presenta como una profecía, ¿no? Las palabras de esta profecía llena de símbolos. Y es que la victoria de Cristo, por eso ponemos ahí esa cruz, ha cambiado el curso del tiempo y las dimensiones, ¿no? El espacio y el tiempo son distintos a partir de la muerte y la resurrección de Jesús. Y esta presencia de Jesús impregna todo. Solamente el símbolo es capaz de superar el convencionalismo de nuestro lenguaje conceptual. Nosotros necesitamos para expresar cómo es Dios, lo tenemos que expresar a través de símbolos, para entrar en esa dimensión trascendente y abriendo así un ojo a la contemplación misteriosa. Por eso los símbolos tienen una validez perdurable. No es un capricho, Hoy todo eso estaba aquí escrito. No es un capricho, no es un adorno, es una necesidad para expresarse. Es algo que el autor necesita porque no lo sabe decir de otra manera. Y se toma, pues, del Antiguo Testamento, imágenes que ya se han utilizado, aunque el autor las transforme, también de la apocalíptica judía, de esos libros que he dicho yo que se escribieron en el mismo tiempo, y algunos, pues seguramente de la mente del autor, ¿no? No va a ser todo copiar. La categoría de símbolos que encontramos es muy, muy rica, y por eso vamos a hacer algunas que yo creo que nos van a servir después para cuando cojamos el libro del Apocalipsis, que no se nos caiga. Fijaros, hay un simbolismo cósmico, este es el que más vemos. Sobre todo nos referimos a los cataclismos, ¿no? La luna y las estrellas se caen, el terremoto, el mar, ¿Esto qué expresa? Pues expresa la presencia inmediata de Dios en la historia. Si os acordáis del Sinaí, cuando Dios baja, ¿no?, y entrega la ley a Moisés, hay truenos, hay fuego, pues, lo mismo está expresando. El cataclismo, todo esto implica que Dios está cerca de la historia, pero que Él la tiene en su mano. Si cuando Dios baja a dar la ley hay el terremoto, hay esto, ¿cómo no va a haber un terremoto? ¿Cómo no va a haber un cataclismo cuando el mismo Dios se hace hombre y muere y resucita? Pues eso es lo que está expresando. Entonces, cuando no tenemos que temer a esos cataclismos, porque es signo de que Dios está cerca, no para matarnos, no para acabar, sino porque quiere estar cerca de nosotros.
del cielo, del cosmos, también hay otros símbolos que se utilizan. Por ejemplo, la estrella, ¿no? Se refiere a las tribus de Israel. La mujer adornada con 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, que forman el nuevo pueblo de Dios. O por ejemplo el mar, que es un elemento que separa, ¿no?, dos realidades. Otros símbolos muy curiosos y que nos asusta hasta la palabra, teriomórfico, ¿verdad? A mí me asusta. Significa con forma de monstruos. Son animales horribles, el dragón con cabezas, o también animales amables, o los miembros, ¿no?, las cabezas, los cuernos, ¿no? Pues todo esto expresan las fuerzas sobrehumanas, que son descomunales, ¿no? Pero siempre están controladas por el poder de Dios, el Señor de la historia. Estas fuerzas actúan en la historia de una manera brutal, ¿no? Si está refiriendo al imperio, pues sí, actúan de una manera brutal, bestial, podríamos decir, ¿no?, porque son bestias, y deshumanizan la historia. Aparece el gran dragón, la primera y la segunda bestia, los caballos en estampida, los cuernos, etcétera. Todo eso, ¿no? Todo eso, pues, significa eso, la fuerza descomunal que va en contra de la humanidad. Pero también encontramos, por ejemplo, el cordero, que es otro animal, ¿no?, que es otro símbolo de Cristo, el cordero. Aquí se coge del Antiguo Testamento, el cordero que carga el pecado del mundo, que es débil pero vencedor. El cordero se presenta, dice, un cordero degollado de pie. Es imposible, ¿no? ¿Alguien de aquí lo han degollado? No. Perdón. ¿Alguien de aquí ha visto a un cordero degollado? Seguro, ¿no? O a un cerdo, en cuanto es muerto, tumbado, no de pie. La imagen es muy bonita entonces. Es Cristo, que es inocente, débil, perdón, que ha muerto, lo han degollado, pero está de pie porque está vivo, resucitado. En esa sangre lavamos nosotros, etcétera, ya lo hemos dicho. Más símbolos interesantísimos. El símbolo de los colores, ¿verdad? Hay muchos colores. El dragón es rojo, la prostituta va vestida de escarlata. Hay muchos colores. Los caballos, ¿no?, son cada uno de un color. Bien, pues por ejemplo, cuando se habla de blanco es el color del mundo de Dios. Los que se han lavado la sangre salen vestidos de blanco. Cristo aparece sobre un caballo blanco, etcétera. El dorado, pues el color de la liturgia. Cuando aparece algo dorado, nos llama a eso. El rojo es el color de la sangre, por eso el dragón, ¿no?, es de rojo. El verde habla de la caducidad de la vida. El gris o el amarillento es la peste y la muerte. Y el negro es el sufrimiento. Cuando salen elementos con estos colores, tenemos que asociarlo a esta idea. Otro simbolismo muy interesante es el de los números. ¿Por qué? Porque es muy utilizado, no solo en el Apocalipsis, pero mucho en el Apocalipsis, muchísimo. Los números hablan y expresan la calidad de algo. Por ejemplo, el 3 habla de la plenitud. Se emplea sobre todo para Dios. Dios es santo, 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 3 veces santo. Es plenamente santo. El 4 habla del mundo creado, los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, ¿verdad?
La tierra era considerada cuadrada, ¿no? Los 4 partes. El 7 y sus múltiplos significan la perfección. Por eso lo hemos dicho antes, ¿no? 7 copas, 7 trompetas y así sucesivamente. Es también la alianza de Dios con su pueblo, porque es el 3 más el 4. 3 Dios, 4 el mundo. El 12 también, porque es 3 por 4. Hoy clase de Biblia y de matemáticas. Todo el libro del Apocalipsis está estructurado en esos septenarios que hemos dicho. Entonces está diciendo esto es una buena noticia, es perfecto. Este tiempo, estas cosas que pasan, está en manos de Dios. Aunque parezca que no, Dios es fiel y mantiene su promesa. En cambio, las fracciones del 7 indican parcialidad. Por ejemplo, 3 años y medio que duran los males. Si 3 años y medio es la mitad del 7. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese mal va a durar muy poco, no es perfecto. O por ejemplo, 42 meses, 1260 días, todo eso se utiliza en el libro. Esto es una buena noticia, ¿eh? El mal tiene una duración limitada, no eterna. Es muy malo, pero acabará. El 12, ya hemos hablado de él, es el pueblo de Dios, ¿no? Dios con su pueblo. El 1000, cuando algo se habla de 1000 o se multiplica por 1000 o por 10.000, por sus múltiplos, está hablando de algo innumerable que no podemos contar. Por eso, cuando escuchemos a los testigos de Jehová que dicen que 144.000 serán los que entren en el cielo, nosotros le podemos decir 144.000 son 12 por 12 por 10.000. Son todos los del Antiguo Testamento, 12. Todos los del Nuevo Testamento, 12 por 10.000, incontable. Incontable 2 veces, si queréis. ¿Os creéis que Dios va a estar contando uno a uno? Hombre, no. Después también se dan combinaciones, ¿no? Pero esto nos importa menos. ¿Hay otros símbolos? Pues sí, los símbolos históricos. Por ejemplo, Babilonia. Babilonia para el pueblo judío es el sitio de la depravación y del gran sufrimiento. Por eso cuando aparece Babilonia en el Apocalipsis, se está hablando del gran enemigo. O también el simbolismo antropológico. Se utilizan objetos, cosas relacionadas con el hombre. Por ejemplo, un libro, ¿no? Aparece un libro en el Apocalipsis muchas veces y es un libro que cuenta el plan de actuación de Dios, que lo tiene el Cordero. El único que puede abrir el libro es el Cordero. Claro, el único que puede decirnos cuál es el plan de Dios es el Cordero, que es Jesús. El sello nos habla de una realidad oculta. Si yo sello algo, no puedo verlo. ¿Quién es el que puede abrir los sellos del libro? El Cordero. Las trompetas, pues un símbolo para convocar. Esto está tomado del Antiguo Testamento. El shofar, que todavía los judíos hoy, para los días de fiesta, lo suenan. Pues es un elemento de convocatoria. La copa puede servir para llevar la ira o la oración. Es decir, según la situación en la que yo estoy, es el recipiente que me lleva, que llevo. Esto lo vamos a saltar porque no nos da tiempo, perdón. El libro del Apocalipsis, entonces, es un libro profético y apocalíptico al mismo tiempo. Ve
ya en los hechos de nuestra historia, de aquella historia, la presencia eficaz de Cristo, que cambia desde dentro la situación de nuestro mundo. La muerte y la resurrección de Jesús ya nos llevan al final, aunque aún tengamos que esperar todo ese tiempo, esos 1000 años, también incontables, para que vuelva a venir y entonces venga a triunfar. Entonces no podemos ver el libro del Apocalipsis como un calendario sombrío de lo que va a pasar al final del tiempo y de las catástrofes mundiales. No, es una invitación a la esperanza, a que Dios tiene la historia en su mano. Hemos visto que está jalonado por 7, que son ¿qué? La perfección, bienaventuranzas, llamadas a ser felices. Es un libro abierto por el Cordero, como hemos dicho. Es un libro en el que Jesús tiene la última palabra. Y es, como digo, las palabras de esta profecía. Bueno, voy muy rápido. Es el libro que más utiliza el Antiguo Testamento. Si después, y lo hace citando la versión hebrea, que esto es una cosa extraña porque normalmente siempre se utiliza el Antiguo Testamento griego. Pero bueno, lo que sí que nos tenemos que quedar es que es una gran relectura cristiana de todo el Antiguo Testamento, de toda la historia. Por eso hay plagas como en Egipto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto ya hemos hablado de la liturgia, así que lo saltamos. Bueno, el libro acaba con un Maranatá, ven Señor, ¿no? Que es lo que cantamos en Adviento, y nos abre a la esperanza de esa segunda venida. Quiero terminar con lo que tendría que ser el principio, que es ver cómo estaban los cristianos en la época en la que se escribe y a los que se escribe el libro del Apocalipsis. Volvemos a Asia Menor, a Turquía. En Turquía, yo os dije ayer que se pegaba muy rápido todo influjo religioso. El cristianismo, pero también el culto al emperador empieza a darse en este momento. Este culto al emperador supone una concepción que afecta a relaciones sociopolíticas entre el Estado y los individuos. Y esto es muy importante porque el Estado controlaba lo que hacía el individuo, poniéndole el culto. Para los hombres de ese tiempo, el emperador de Roma es el cimiento del universo. Es el que mantiene la paz, el que... Entonces iba a decir normal, bueno, se puede entender que empiecen a darle culto. El Apocalipsis ve entonces, en este momento, la antítesis de dos mundos irreconciliables. O estás con el emperador y con el imperio y con todo lo que significa, o estás con Jesús. Es un enfrentamiento a muerte entre la Iglesia cristiana y el Imperio romano, que el Apocalipsis presenta como la Nueva Jerusalén y la Babilonia. Y era necesario sostener la lealtad de los cristianos, porque algunos empiezan a claudicar de su fe. Empiezan a decir, bueno, si me van a perseguir, pues yo adoro al emperador, o al menos hago como que lo adoro. Para el Apocalipsis eso es impensable. Entonces, en esto consiste el libro del Apocalipsis. La comunidad cristiana
purificada por la palabra de Cristo que el Espíritu interioriza, se enfrenta la comunidad para mantener vivo el testimonio de Jesús a un mundo opresor, y sigue la misma suerte que su Señor. Ahí ha pasado algo. Pero de las visiones y revelaciones que Cristo concede, la Iglesia saca fuerza necesaria para no sucumbir ciegamente ante la amenaza y el embrujo del imperio. Saca entusiasmo para salir vencedora como Cristo, el Cordero, que es el supremo vencedor. Esto lo saltamos, perdón, y termino muy breve con quién es el autor. ¿Quién escribe? Pues nosotros siempre decimos el Apocalipsis de San Juan. Y es que se presenta como Juan, siervo de Dios, hermano y compañero en la tribulación. Pero, ¿es el apóstol Juan? ¿O es un miembro de estas escuelas que hemos visto que se llamaba Juan? ¿O creéis que nada más que había un Juan? Pues ya ves, estamos en la diócesis de San Juan, que era otro, ¿verdad? Pues mirad, en el siglo II se empieza a atribuir el Apocalipsis a Juan el Evangelista, porque era un escritor y porque era muy importante. Pero ya en el siglo III empiezan algunos a decir que no puede ser, porque no tiene relación. Ya vimos ayer, ¿verdad? Decimos que no tenía mucha relación. Es un estilo muy diferente. Sabemos que se escribió hacia finales del siglo I, en torno al año 95 seguramente, en una pequeña isla que se llama Patmos, que si veis el mapa ahí hay un rojito, lo veis ahí, ¿verdad? Esto lo pongo para que le digáis al padre Danilo que el año que viene organice, en vez de a Tierra Santa, a la región de las iglesias joánicas, el viaje, Éfeso, la Odisea, muy bonito. Muy bien, pues con esto yo me callo. Me pasé 2 minutos, lo siento. Démosle un fuerte aplauso. Yo sé que Tony está por ahí, que venga por aquí para que nos dé como una cierre con algunas conclusiones lo que hemos compartido esta noche. Miren, es importante el conocimiento de la palabra de Dios, porque si ustedes escucharon, se cometen muchos errores dentro de la Iglesia Católica. Hay un montón de videos de YouTube de sacerdotes poniendo a la Biblia a decir cosas que la Biblia no quiere decir. Entonces, por eso es tan importante, para tener una fe correcta, una fe conforme al plan de Dios, conocer la palabra de Dios. Porque si no, podemos poner a la Biblia a decir cosas que no quiere decir. Así que le damos las gracias por estos destellos que crean un ambiente para nosotros seguir investigando y poder tener la Biblia como un instrumento de oración. Tony, pasa por aquí. Gracias una vez más, Padre Emilio, por ponernos en la sintonía del libro de la esperanza, del libro de saber decir, el Maranatá definitivo, y que en medio de las convulsiones propias que vivimos en nuestra historia, de los holocaustos, si queremos, que nos presenta nuestra vida personal, comunitaria, en medio de las situaciones adversas, difíciles que tenemos, el libro del Apocalipsis es como un libro para tenerlo al ladito en la almohada, y que con él podamos siempre volver a aquello que se pide en él, al amor primero. Que tengamos lindas y santas noches. Nos ponemos de pie.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los cristianos que son perseguidos, por aquellos que por su fe derraman su sangre. Te pedimos por aquellos que sufren el martirio blanco, los sufrimientos de la vida cotidiana y que lo viven con paz, con esperanza, porque han puesto toda su confianza en ti. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están con alguna enfermedad catastrófica, incurable, para que ese tormento lo puedan vivir con mucha esperanza, sabiendo que su destino en el cielo nos secarán las lágrimas y olvidaremos todo nuestro sufrimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Vamos bien? Bueno, pues lo espero mañana. Que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ir en paz.